Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la clase de indicadores y criterios de sustentabilidad. Vamos a iniciar hablando acerca de los recursos naturales. Los recursos naturales son aquellos que utilizamos para satisfacer todas nuestras necesidades y se requieren fuentes de materias primas y energía. Es decir, un recurso natural es cualquier material o energía necesaria para la actividad vital de los seres vivos. Pero los recursos naturales se llaman así cuando existe demanda sobre un recurso o material. Un ejemplo. En la imagen se ve a un murciélago comer un higo o un producto de un ficus, de un árbol. Estos frutos para nosotros no son de interés culinario, no nos los comemos y por lo tanto es simplemente un recurso que para nosotros no tiene ningún valor, pero para el murciélago sí, es un recurso importante porque le ayuda a satisfacer sus necesidades, principalmente de energía, pero pensando en el árbol que da estos frutos, puede que para nosotros sí sea un recurso importante pensando en el tema de madera y leña. Bueno, los recursos naturales se pueden dividir en dos grandes grupos. Los primeros son los recursos naturales renovables, que son aquellos que tienen una capacidad de regeneración, es decir, si tú vas y cortas un poco de de una planta, por decirlo, bueno, esta planta va a poder regenerarse. Usualmente se consideran ahí los bosques, la energía solar, el agua y la fauna. Pero esto va a depender de un buen aprovechamiento. Otros son los recursos naturales no renovables, considerados también como limitados o finitos, y son aquellos que su uso puede llevar a, a terminar con ellos. Por ejemplo, hablamos de todos los de origen geológico, los que son minerales, o los combustibles fósiles como el carbono, el petróleo, todos este tipo de combustibles que hay una cantidad como tal en el país o en el mundo y que la tasa de renovación es muy lenta, por eso se consideran no renovables. Dentro de esto aparece un término que es el desarrollo sustentable, que es un término ya algo viejo, del año 87, y se propuso en un informe, el informe de Brundtland, también llamado Nuestro Futuro Común, y ahí el concepto era que el desarrollo sustentable es el hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. Y es ahí donde se habla de un componente económico, un componente social, un componente ambiental y la interacción de los tres de una manera equitativa daría el desarrollo sustentable. Otro término, que es el que más vamos a explorar, es el que habla acerca de la máxima tasa a la cual se puede utilizar un recurso renovable sin reducir su capacidad de autorrenovación. Es decir, consideraríamos que algo es sustentable cuando la cantidad que tú aprovechas no supera la cantidad que este recurso se puede generar o renovar. Les voy a poner un ejemplo. El aprovechamiento forestal o el aprovechamiento de los bosques. Tenemos dos extremos, un aprovechamiento sustentable al lado izquierdo y un aprovechamiento poco sustentable o nada sustentable, que es el del lado derecho. En el lado derecho encontramos la tala ilegal o no planificada de los bosques,
que te lleva a la erosión del suelo, es decir, perder esa capa fértil de sustrato en el cual puedan crecer las plantas y que quede un suelo mineral o un suelo que no permita que crezca nada. Es también la eliminación de los árboles semilleros, es decir, puede que se hayan cortado algunos árboles, pero si alrededor quedan aún árboles que tengan la capacidad de dar semillas, es muy probable que este bosque pueda regenerarse o que otras especies puedan llegar y crecer ahí. Otro ejemplo de por qué no es sustentable este tipo de tala o de aprovechamiento forestal es porque implica la inundación de comunidades aledañas. ¿A qué me refiero? Los bosques, en general, en las montañas, en los cerros, retienen el agua, es decir, si en una hora llueve cierta cantidad de mililitros, esa cantidad de mililitros que llueve en la parte alta no va a llegar inmediatamente a la parte baja. Lo que va a ocurrir es que esa agua va a llegar lentamente, se va a ir filtrando en los árboles, en el suelo, y por lo tanto dará una capacidad de prevención, digamos así, para las comunidades de inundaciones más efectiva. Cuando tú pierdes los bosques, pierdes los árboles, la cantidad de agua que llueve no se puede infiltrar en el suelo y por lo tanto la misma cantidad que llueve es la misma cantidad que va a formar un arroyo o una escorrentía y por lo tanto puede inundar a un pueblo. Sobre todo cuando ocurre ese tipo de aprovechamiento, se genera la pérdida del hábitat de muchas especies. Pero en el caso del lado izquierdo, tenemos el ejemplo de las plantaciones de árboles de Navidad, que es un tema tal vez polémico para muchos, pero en realidad realizado de una buena manera es un ejemplo de sustentabilidad, porque los árboles de Navidad son sembrados en otro tipo, o sea, en bosques como tal, y su crecimiento implica que ellos tengan que respirar dióxido de carbono y por lo tanto fijarlo como leña, como tronco, ¿no? Todo ese dióxido de carbono que está en la atmósfera, pues los árboles lo aprovechan para formar las partes duras de ellos, principalmente el tronco, y a cambio devuelven oxígeno. Entonces, un arbolito de Navidad que ha crecido durante 7 años ha fijado una cantidad importante de dióxido de carbono en todo su organismo. Además, el tiempo que los arbolitos duran en esta plantación mantienen el suelo y filtran el agua. Entonces, están ayudando a conservar el suelo. A la vez, las hojas que caen o los residuos pues se vuelven a reintegrar en el suelo como nutrientes. Entonces no hay desechos como tal, sino hay una reintegración de la materia orgánica, de las hojas, ramas que se caen. Y bueno, estos son fuentes muy importantes de empleo para muchas comunidades rurales del centro de México, que es donde se encuentran las especies de árboles de Navidad. Este es un ejemplo de sustentabilidad. Ahora, vamos a pasar a lo que es la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador físico de sostenibilidad. Se define como la superficie que tenemos de la tierra y de agua que son necesarios para producir los recursos que consume una sociedad. Es decir, la huella ecológica es a partir de los recursos que hay en el planeta Tierra, de bosque, de tierra y de agua, cuánto aprovechamos de eso que hay disponible. Y por decir, en el gráfico de la izquierda, que es la huella ecológica mundial, podemos ver que en color verde se encuentra la capacidad biológica que tiene el planeta Tierra, es decir, los recursos que hay disponibles para ser aprovechados. Y la huella ecológica es la que está en color rojo, y la parte sombreada en rojo representa cuánto hemos aprovechado de más de la disponibilidad biológica que existe. Es decir, cuántos recursos estamos utilizando de más
sin considerar que ya el planeta no tiene la capacidad de proveer esos recursos. En el gráfico del lado derecho, a ver, déjenme regreso para que se active, pueden ver un mapa interactivo que va cambiando de color. Entonces, los países que están de color verde son la capacidad biológica que tienen los sistemas para proveer recursos, y si se fijan, los países que se van tornando de rosa a rojo son aquellos que están excediendo esa capacidad natural que tiene la naturaleza de darnos recursos, y representa una huella ecológica ya mayor. Entonces, regreso para que vean el caso de México. México en los 60 tenía una huella positiva, una capacidad biológica positiva, y ya en los años 80 se torna una huella ecológica de color rojo, una huella negativa. Bueno, hay muchos más índices utilizados para medir el desarrollo, principalmente ecológico o humano. Hay un índice muy interesante que es el índice de desarrollo humano, que básicamente se utiliza para diferenciar el desarrollo humano del económico. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de hablar de desarrollo económico no quiere decir que exista desarrollo humano. Por ejemplo, los países como India, China o México, que tienen un desarrollo económico muy alto, no siempre tienen un desarrollo humano igual. Puede ser que la concentración económica esté en pocas personas, en pocas manos, y esto no se represente en que la gente tenga un desarrollo humano de calidad. Este índice destaca 3 condiciones básicas para las personas. El primero es que tienes que alcanzar una vida larga y saludable. Ese es un índice, una parte del índice. El otro es que las personas tengan la capacidad de adquirir conocimientos y, por lo tanto, de desarrollar de mejor manera su vida. Y tercero, habla de tener los recursos para disfrutar de un nivel de vida adecuados. Esas son 3 condiciones básicas que requiere este índice para medir el desarrollo. Y bueno, de manera práctica, ¿cómo podríamos ver un ejemplo de desarrollo sostenible o sustentable? Les voy a platicar el caso del café. El café, que es pues, la bebida por excelencia, ¿no?, para muchas personas. Una bebida altamente consumida y bueno, que tiene una historia muy interesante en algunas situaciones de desarrollo humano y desarrollo sustentable. El café se puede producir de 2 maneras, hay 2 sistemas de producción. El del lado izquierdo es el sistema convencional o el café de sol, que básicamente es como si hubiera un potrero en el cual se ha sembrado el café en surcos y bueno, se fertiliza, se riega como si fuera jitomate, como si fuera otro cultivo. Este café usualmente pues, requiere cierta altitud sobre el nivel del mar, y muchas veces para sembrar este tipo de café se tiene que desmontar o quitar la vegetación de bosques o de selvas en muchos lugares. El segundo sistema de producción es el café bajo sombra, que es el que está en el lado derecho, que si pueden ver es un sistema en el cual el café crece en la parte baja de este bosque, pero el bosque como tal continúa en la parte alta. Sé que puede parecer raro este sistema, pero es un sistema común en muchas regiones, y que tal vez aquí en la región pues no hay un sistema parecido porque todo se siembra a sol, o sea bajo sol, no bajo sombra. Pero hay ejemplos parecidos, al menos en Jalisco, también de piñales, o sea, de cultivo de piña bajo sombra, lo cual lo hace muy interesante. Entonces, ahorita vamos a platicar un poco de datos del café y el beneficio de un sistema sobre otro. Bueno, el café en América Latina se estima que existen 2.7 millones de hectáreas de café plantado, que es cerca del 40%
eh, del cual se ha convertido en café de sol. Es decir, el café que existe en nuestro continente en su mayoría es café de sombra, pero cerca de la mitad es un café de sol. Algunos países, las plantaciones de café de sombra, pues son un porcentaje muy importante de lo que queda de bosque. Es decir, los bosques sin intervención humana o muy pristinos, pues ya son muy escasos. Entonces quedan bosques que están intervenidos por las personas o bosques, digamos, manejados. Y estos bosques manejados, pues bueno, tienen algún tipo de intervención y en este caso es las plantaciones de café. Entonces, en este tipo de sistemas de café bajo sombra, las personas obtienen otros beneficios, además de solamente el café. La gente puede aprovechar frutos, algunos son frutales, algunos árboles de ahí son frutales, además del café. Se aprovecha también la leña, la madera y se obtienen plantas medicinales. Se cree que la gente que tiene café bajo sombra, de todas las ganancias que obtienen de sus fincas cafetaleras, el 25% es a causa de otros productos que no son café, como lo que les explicaba, frutas, leña, madera y medicina. Algo muy interesante es que América del Norte es el principal consumidor de café, consume una tercera parte de todo el café que hay en el mundo. Entonces eso les va a dar un poco de dimensión acerca de la presión que generamos nosotros como norteamericanos sobre el café. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con la sustentabilidad? Hay un ave que es la calandria de Baltimore, que es la de la imagen, un ave de tamaño mediano, de color naranja, con la cabeza y el dorso de color negro, alas blancas con negro, y bueno, es una especie migratoria. Si ven el mapa de la derecha, lo que está coloreado como de un color ocre o naranja leve, representa las zonas donde el ave se reproduce. Entonces, esto es en la primavera y el verano, pero ya para el otoño y el invierno, el ave se mueve a través de las zonas de color amarillo, es a las zonas donde migra, y llega a pasar el invierno en las zonas de color azul, que es principalmente Centroamérica, el sur de México, llega incluso muy cerquitas de con nosotros, y también llega a las islas del Caribe y Florida. Y bueno, esta ave lo que hace es visitar las flores de los árboles que están en las plantaciones de café bajo sombra. Pero como los cafetales bajo sombra están desapareciendo para sembrar café de sol, pues las poblaciones han disminuido en los últimos 15 años. Se estima que 2 de cada 5 calandrias se han perdido, es decir, si debería existir ahorita 5 calandrias, actualmente solamente hay 3. El 28% de todas esas calandrias que existían han disminuido y esto equivale a cerca de 2.000 millones de aves migratorias que han disminuido sus poblaciones a causa, bueno, del impacto de la actividad humana. Pero bueno, hablando un poco más allá de solamente las aves, los cafetales bajo sombra contra un cafetal a pleno sol son diferentes, digamos, como ecosistema. Por decir, cuando al lado derecho vamos a encontrar un cultivo de café a sol, como si fuera jitomate o otro tipo de cultivo así. Y del lado izquierdo, un cultivo de café bajo sombra, más rústico. Entonces, entre más tecnificado e intensivo sea, como el café de sol, pues va a implicar que se usen más agroquímicos, que el manejo agrícola sea mayor y que por lo tanto tengas que invertir más dinero en mantener esas tierras libres de plantas, de depredadores de las plantas, díganse insectos o plagas. Y bueno,
Esto implica más costos también, no solo ambientales, sino económicos, porque como cualquier otro cultivo, tienes que evitar que algo vaya a crecer como un árbol y no te permita el desarrollo de las plantas, y por lo tanto tienes que usar bastantes agroquímicos para controlar las hierbas y las malezas, así como las plagas. En el caso del cafetal bajo sombra, que sería más hacia la izquierda, hablamos de lugares que son más biodiversos, es decir, hay una mayor cantidad de especies interactuando, ya sean árboles, sean orquídeas, sean también serpientes, anfibios, reptiles en general, aves, mamíferos, y por lo tanto tiene un parecido muy similar a un ecosistema. Y al ser más similar a un ecosistema, es más resistente a plagas y enfermedades, porque no es como si fuera un cultivo de clones, como si solo fuera café. Aquí las plagas tendrían que estar interactuando con más aves que se las van a comer si son insectos, o con una mayor cantidad de hongos que pueden controlar a otros hongos, depredadores, ¿sí? También hay un control mayor de la humedad, porque en los sistemas a pleno sol, pues la evaporación es mucha más alta que debajo de los árboles, y bueno, estructuralmente son más complejos y la gente puede obtener de ahí más recursos como madera, leña, medicina y plantas, ¿no? Otro de los servicios que la gente obtiene del café bajo sombra es que hay hábitat para insectos, para orquídeas, mamíferos, reptiles y anfibios. Hay comunidades indígenas donde todavía cazan mamíferos silvestres como venado y jabalí. Entonces, estos lugares son espacios idóneos para que estos mamíferos se alimenten ahí y a la vez puedan cazarlos de una manera sustentable. También, estos lugares, a diferencia de un cultivo tradicional, pues protegen mucho el suelo de la erosión, y un suelo que no está erosionado es un suelo fértil, es un suelo que va a tener materia orgánica y que va a permitir que crezcan semillas y que se desarrollen de mejor manera las plantas. Es un lugar que al tener árboles altos que van a estar tirando sus hojas, en automático van a estar nutriendo el suelo y van a reducir las malezas, porque algo importante es que las malezas requieren de mucho sol, y como aquí tienen que crecer debajo de la sombra de los árboles, pues no hay tanta maleza como en un sistema tradicional, o más bien convencional. Y bueno, hace también un sistema bajo sombra menos vulnerable a las familias, porque el precio del café tiene muchas fluctuaciones que dependen de la demanda, y por lo tanto la familia no solo depende del café, sino que ya tiene también madera, tiene otros recursos como orquídeas u otro tipo de frutos que se den dentro de los bosques y son menos vulnerables a este tema económico. Y bueno, ¿dónde viene la parte de sustentabilidad? Es en que un instituto, el Instituto Smithsoniano, se dio cuenta de la importancia de este tipo de cafetal que mantenía un poco la diversidad del ecosistema, mantenía los árboles, mantenía muchas especies, y desarrolló un certificado que es la certificación de café amigable con las aves. Básicamente, los dueños que tienen fincas de café deben de cumplir con una serie de criterios para que les den este distintivo. Es el distintivo que se ve a la derecha de color verde. Este distintivo solo lo pueden usar las fincas cafetaleras, una que usan poco o nada de agroquímicos para poder ser considerado orgánico, y que mantiene árboles altos debajo del café, es decir, que es café bajo sombra. ¿Qué beneficio tiene esto? Pues contra un sistema de café normal, en que el café bajo sombra es mucho mejor pagado que un café tradicional. Entonces le da como un valor agregado, le da un plus a este tipo de café. Y es como si tú fueras al súper y ves que venden cualquier cereal, pero a ti te gusta el cereal Trix porque tiene dibujado un conejo, ¿no? Entonces, en automático la gente se va por el tema del diseño y prefieren comprar el que tiene dibujado un conejo. Bueno, en este caso, el certificado no solo es la imagen pues de que estás apoyando a las aves,
sino que realmente es una certificación que van, supervisan, se aseguran que la gente sí esté conservando las aves, que sí mantengan los árboles altos y que no usen en mayor cantidad de agroquímicos, ¿no? Entonces, es algo que te da seguridad como consumidor porque estás comiendo un café orgánico y sabes a la vez que está apoyando a las familias porque muchas veces las gentes que producen café se les paga muy poco por producir un kilo de café cuando ya al final el café a ti te cuesta muy caro, ¿no? Entonces, esto también es un poco de comercio justo y es un ejemplo muy claro de alternativas para proponer un poco de desarrollo sustentable, al menos en la producción de alimentos. Y bueno, viene la tarea, que es investigar otros distintivos o denominaciones ambientales que se le otorguen a un producto o un servicio, ya sean bebidas, hay otras distinciones para el café, para hoteles, para playas. Por mencionar algunos, está el tequila amigable con los murciélagos, ese está muy interesante. Hay también productos amigables con el jaguar, hay playas verdes, playas azules, que son distintivos. Entonces, tienen que investigar el que ustedes quieran y realizar una presentación PowerPoint con su investigación, no más de 8 diapositivas, y lo van a subir a Google Classroom. A la vez también les voy a dejar el espacio para que dejen dudas o preguntas que tengan de este tema, para que todos podamos leerlas y aclararlas. De mi parte es todo y nos vemos la siguiente semana.